estar juntos para adorar a Dios. Quisiera que me acompañaran por favor al Salmo 9:10. Salmos 9:10. Dice que los que conocen al Señor confíen en Él, porque Dios nunca abandona a los que buscan su ayuda. Amén. Creo que cuando conocemos en verdad a Dios es que podemos confiar en Él. Y a veces intentamos hacerlo al revés, ¿sí? Yo creo que lo más importante es que en este momento, si necesitas confiar en Dios para algo, si hay una prueba en tu vida, si hay algo que parece imposible, si hay algo que estás pasando donde solo necesitas tener fe, confiar en Dios, lo más importante es que puedas conocerlo, porque cuando lo conocemos, conocemos que Él es bueno, sabemos que Él nos ama. Entonces pidámosle en esta ocasión que podamos amarlo, que podamos conocerlo más profundo y que esa confianza en Él nos ayude a pasar todas estas pruebas, todos esos momentos difíciles, aún a vivir nuestra vida siempre. Señor, yo te doy muchas gracias porque tu presencia está con nosotros, porque tú nunca nos dejas, Señor. Espíritu Santo, te pido que tú estés con nosotros en este momento, donde sea que estemos, Señor, que sea tu Espíritu y que podamos, Señor, conocerte a ti, Señor, y saber quién eres, Señor, y entender, Señor, que tus planes son buenos, que tus intenciones son buenas, que tú nos amas, Señor. Y que a partir de conocerte, Señor, podamos confiar en ti, Señor, en todo, Señor. Gracias, papá. Tu amor cautiva mi ser y me ha conquistado, y lo que quiero es estar siempre a tu lado, siempre a tu lado. Quiero estar más cerca, llévame más profundo a conocerte más. Tu amor es lo más dulce de lo que he probado. Quiero conocerte más, conocerte más, conocerte más. Tu amor cautiva mi ser y me ha conquistado, me ha conquistado. Y lo que quiero es estar siempre a tu lado, siempre a tu lado. Quiero estar más cerca, llévame más profundo a conocerte más, a conocerte más. Tu amor es lo más dulce de lo que he probado. Quiero conocerte más, conocerte más. Quiero estar más cerca, llévame más profundo a conocerte más, a
Buenas noches, le damos la bienvenida al altar familiar. Fuimos a adorar y
y decirle al Señor que Él es todo para nosotros. Y queremos hoy compartir con ustedes un mensaje, una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para que juntos la estudiemos, cada uno podamos extractar y que Dios hable en nuestro corazón. Entonces, acompáñenos por favor a buscar en Jeremías capítulo 2. Vamos a leerlo desde el versículo 1 al 13. Yo voy a estarlo leyendo en Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor me dio otro mensaje y me dijo, ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor, recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías, aún a través de lugares desolados. En esos días Israel estaba consagrado al Señor. Era el primero de sus hijos. Todos los que le lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables, y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. Escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel. Esto dice el Señor. ¿Qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Rindieron culto a ídolos inútiles, y ellos mismos se volvieron inútiles. No preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos sacó a salvo de Egipto y nos guió a través del árido desierto por una tierra desolada y llena de hoyos? Una tierra de sequía y muerte, donde no vive ni viaja nadie. Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia, contaminaron mi tierra, corrompieron la posesión que les había prometido. Los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra. Los profetas hablaron en nombre de Baal. Perdieron su tiempo con ídolos inútiles. Por lo tanto, presentaré mi acusación en contra, dice el Señor. Aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Vayan al occidente y miren en la tierra de Chipre. Vayan al oriente y busquen en la tierra de Cedar. ¿Acaso quién ha oído algo tan extraño como esto? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses absolutos? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas, que jamás pueden retener agua. Bien, gracias a Dios por esta palabra. Es una palabra muy bonita porque nos muestra un Dios que le habla a su pueblo como a una enamorada. Dice la palabra que nosotros somos la niña de sus ojos, que nosotros somos la novia y que el Señor está unido con nosotros. Ese es el vínculo que nosotros tenemos con el Señor. Pero resulta que aquí en este contexto le está hablando al profeta Jeremías para que a través de él lleve este mensaje al pueblo. ¿Qué había pasado con este pueblo? Este pueblo, el reino de Judá, con la capital Jerusalén, ellos habían sido ingratos con el Señor. Ellos, como el pueblo de Israel, siempre tenían la tendencia de pecar, de fallarle a Dios, de desobedecerle. Después se arrepentían, pedían perdón y el Señor les perdonaba, les bendecía nuevamente y ellos volvían y caían en pecado. Ese era el círculo vicioso que tenía el pueblo de Israel y yo creo que nos pasa a usted y a mí en el día de hoy también. Y viene después de un reinado, de dos reinados bastante malos, aún el mismo padre de Josías, el rey anterior a Josías, estos dos últimos gobiernos habían sido pésimos en el sentido religioso, en el sentido de fidelidad con el Señor. Pero después de ellos viene Josías, que es el rey que está en este momento de la historia, y fue un rey muy joven.
Él se hizo rey desde los 8 años, dice que reinó 31 años en Jerusalén. Y a pesar de ser tan joven, él en su corazón tenía la ley del Señor. Él no conocía la ley de Dios directamente, sino lo que había escuchado y lo que había aprendido de sus antepasados. Aún a pesar de que los dos últimos reyes que eran de su simiente, de su familia, de la simiente de David, no habían honrado a Dios, sino que por el contrario se habían apartado de él. Él siempre tuvo en su corazón al Señor, siempre le amó, siempre quiso buscarle. De hecho, durante su reinado dice que limpió toda Judá, que limpió el templo, lo purificó, no solamente en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Dice que los altares que habían construido a dioses ajenos, sus antepasados, él los destruyó, él barrió con todo. Y él, como que dice, limpió completamente la casa, tanto físicamente como espiritualmente. Ese era el amor que tenía Josías por el Señor, pero era un rey muy joven. Y además del rey joven, también Jeremías fue nombrado muy joven por el Señor como profeta. Inclusive él le dijo al Señor que él no se merecía esa alta dignidad. Él tenía un gran temor por Dios y dijo, yo no me merezco eso. De pronto un poco de temor de Dios, pero también un poco como poniéndole disculpa. Este pueblo es difícil, este pueblo ha sido siempre cabezón, han sido desobedientes a Dios y ahora a mí me toca ir a llevar la palabra. Pero el Señor le dice, vaya Jeremías, que no va a hablar con sus palabras, sino con las mías. Yo voy a poner palabras en su boca. Y ese era el contexto. Le estaba hablando a un pueblo que se habían olvidado del Señor. A pesar de que su rey actual, su nuevo rey, era un rey conforme al corazón de Dios, el pueblo todavía había muchas cosas que corregir. Y la más importante que había que corregir era la idolatría. El pueblo de Israel siempre tenía la tendencia hacia la idolatría, hacia construir altares a dioses que no eran Dios, que no eran el verdadero Dios. Y eso fue lo que los separó. Y eso fue lo que causó el desamor de Dios por su pueblo. Aunque Dios no los dejó de amar, sí los abandonó por un tiempo. Él permitió que los llevaran en cautiverio, pero Él siempre los tuvo en su corazón. Y es muy lindo como le habla ahí y le dice al profeta Jeremías, llévele este mensaje al pueblo. Y le dice en los primeros versículos, acuérdese cuando estaba como en ese primer amor, como esa jovencita recién casada. Acuérdese de esa fidelidad de ese momento, de pronto esas maripositas en el estómago que había en el principio. Y dice, recuerda que estabas ansiosa por complacerme cuando eras joven. Y así nos pasa muchas veces a nosotros en el tema espiritual, que recién estamos en el primer amor con Dios, eso es lo que Dios nos diga, lo que Dios nos hable, lo que Él nos prometa, los mandamientos, todo lo que el Señor nos ponga, con gusto lo hacemos. Pero va pasando el tiempo y de pronto el Señor nos bendice, el Señor nos ayuda, nos saca de situaciones complicadas y a nosotros se nos olvida ese Dios. Y eso fue lo que pasó con ese pueblo. Ese fue el contexto que estaba viviendo el pueblo de Israel. Concretamente, la tribu de Judá, a la cual iba dirigida este mensaje a cargo del profeta Jeremías. Entonces vamos a estar hablando un poquito más de eso, vamos a compartir aquí algunas ideas, algunos pensamientos de lo que nos habla la palabra de Dios hoy para darle un poquito más de consistencia a este tema tan hermoso. Okay. Bueno, yo quiero tomar ese versículo 13 y habla precisamente de dos pecados que se cometen ahí y que los resaltan. Aunque habían cometido muchos más pecados, hay dos pecados que resalta, y es que siendo Dios fuente de agua viva, dice que se separaron de Él, lo abandonaron a Dios, y también trataron de satisfacer su sed con cosas pasajeras. Entonces me han abandonado, dice en el 13, a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Las cisternas eran como pozos que hacían ellos para cuando la lluvia caía, de esa manera recolectaban agua. Pero esa cisterna rota, dice ahí, esa cisterna que en vez de ir a la fuente de agua viva, que era Dios, recurrían a dioses, como él decía ahí en la palabra cuando lo leíamos, inútiles, recurrían a muchas prácticas que no eran lo verdadero. Y como él decía, luego acaso no vieron a Dios en ese desierto, que Dios les suplió, que Dios estuvo con ustedes, olvidaron el Dios que los sacó de la esclavitud. Inclusive hace una pregunta y dice, ¿nació esclavo Israel? ¿Es esclavo Israel? Entonces el Señor está diciendo, los saqué de la esclavitud, los traje a una nueva tierra, pero son pecados que destruyen una nación, realmente donde nos vemos afectados. Y si hoy pensamos no solo como nación
perdón, no solo a manera individual, sino como nación. Estamos viendo nuestra nación en crisis, estamos viendo nuestra nación que se doblega ante cualquier otro ídolo. Y también vemos que nosotros mismos podemos llegar a buscar con cosas pasajeras, llenar nuestro corazón, con cosas que realmente nos sacian, con cosas que realmente son como esas cisternas rotas, porque se va la fuente de vida. La fuente de vida es Dios y Él quiere saciar tu sed y la mía. Él quiere llenarnos, Él quiere podernos guiar, Él quiere darnos, pero nosotros cometemos el pecado al abandonarlo, al dejarlo de buscar. Mira que es un pecado, mira que es un pecado dejar de buscar a Dios, mira que es un pecado dejar de recurrir a esa fuente de agua viva. En su palabra está toda la fuente que necesitamos para saciarnos, para saber qué debemos hacer. De pronto hoy estás con alguna inquietud, de pronto hoy digas, tengo que tomar decisiones, tengo que hacer cosas. ¿Y a dónde estás recurriendo? ¿Cuál es esa fuente en la que tú vas? ¿En quién estás confiando? Y como nación le pedimos a Dios por nuestro gobierno, por esta nación, porque algo que destruyó a Israel en ese tiempo fue recurrir a estas prácticas y abandonar a Dios. Le pedimos a Dios que como nación volvamos a Él, que como el mundo necesita de Dios, pero nosotros hoy nos unimos a favor y a clamor de nuestra nación. Y tú donde estés, dile Señor, yo clamo por esta nación, yo te pido perdón y ayúdanos a volver y a regresar a ti. Este es el texto que yo quería tomar. A mí me gusta mucho cómo empatan mucho lo de lo que decías tú, el ejemplo de las cisternas que ellos mismos hicieron y que Dios nos hacía la sed, ¿no? Como que no había conectado esas dos juntas, como que sí habían dado el ejemplo de las cisternas, pero no había caído en cuenta que Dios es el que nos puede saciar a nosotros, que Él es la verdadera fuente, ¿no? Por el mismo hecho que están hablando al principio de ese primer amor, ¿no? Como que está todo englobado, como ahí pensando día y noche en esa persona, como que siempre que uno empieza ese proceso con Dios es así, como que siempre es, ay Dios, que quiero buscarte, que quiero hablar contigo, que quiero estar contigo, que quiero sentir tu presencia, que quiero adorarte, que no solo para los beneficios, sino también para trabajar en cosas. Uno está como más motivado, como, sí, esto está mal en mí, lo debo cambiar y no sé qué. Y al principio es todo está bien, todo es como full motivación. Y después como que la típica frase la voy a usar, que se acaba el amor. Obviamente con Dios no es así y nunca es así, porque el amor es una decisión. Siento que nos pasa que nosotros le decimos a Dios, bueno, Dios, se nos acabó el amor, porque ya no sentimos nada, como que basamos nuestra relación con Dios en las emociones, y por eso al principio de nuestro proceso con Él es tan emocionados porque sentimos mucho, ¿no? Como que estamos llenos de tanto amor, de tantas emociones que nos apasionan, y después como que eso se va calmando más y más, no es que no esté, solo que obviamente ya es como, wow, un amor más balanceado y más como para toda la vida con él, em, que obviamente al principio. Entonces yo se me hace que por el mismo hecho que decimos como que ya no tenemos la misma pasión, es como, nos vamos cansando y dejamos de buscarlo, nos alejamos y ahí lo que decía de los ídolos, ¿no? Como que ahí antes sí era como tus ídolos, como eran otros dioses, pero ahora hay ídolos como camuflados, por así decirlos, que no le dicen ídolos porque, ay, no es así de grave, pero sí lo es. Tú estás poniendo como otras cosas en el lugar de Dios. Y como que, no sé, Dios te está diciendo hoy como cuáles son tus ídolos, como qué estás haciendo tú, que está bloqueando que yo sea tu mayor satisfacción, que está bloqueando tu vida para que tú digas, no, no tengo ganas de leer la Biblia, hoy no tengo ganas de eso. No se trata de emociones, se trata de convicciones, se trata de saber quién es Dios y que Él es suficiente para nosotros. El mismo hecho de que estemos llenando nuestra vida con esos ídolos
que no sé cuáles sean los tuyos, pero intenta pedirle a Dios que los identifiques para poder trabajar en eso y que tú dejes de intentar hacer las cosas a tu manera, como decía en el versículo 13, ¿no? Como que nosotros mismos estamos creando nuestras cisternas y luego como que se nos va el agua y nos vamos como, en el mismo ejemplo que se nos va como el agua por la cisterna que construimos mal, se nos va desgastando el ánimo y la esperanza, pero porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, porque no estamos en los planes y la voluntad de Dios. Iba a decir lo mismo. Sí, iba a decir algo muy similar, pero como para completarlo, sí, ese mismo versículo del que hablaba Sophie, que, bueno, dice que él recuerda el fiel amor que le demostraba cuando era joven. Es ese amor, no sé, si tomamos una relación o algo así, ese primer amor, la gente piensa que eso, ya después del primer amor, ya no se puede volver a eso, ¿sí? Entonces todo lo que se sentía, no sé, parejas uno escucha que es como, ay, ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes y esto y lo otro? Y era muy lindo. Y yo creo que la gente piensa que el primer amor se acaba, ¿sí? Y tampoco me parece que es un buen nombre para eso. El primer amor no debería ser solamente lo que pasó al principio y se acaba. Y eso nos pasa también con Dios, que tenemos esa época, como decía Sofía, donde acabamos de empezar, cuando tenemos las cosas muy claras, cuando estamos apasionados, cuando, ¿sí? Tipo cuando uno sale de un retiro, así, un congreso, un retiro, así que uno se siente... a eso se le llama el primer amor, ¿no? Como recargado. Ajá. Pero yo creo que el primer amor o el amor debería ser algo constante que va evolucionando a través del tiempo, ¿no? Entonces se siente algo muy fuerte. Por ejemplo, me gustó un esposo, creo que estaba hablando de su esposa, y dice que él siempre ha estado igual de enamorado de ella porque la ha podido conocer en todas sus facetas. Entonces estaba muy enamorado cuando era su novia. Y luego se enamoró mucho más cuando era su esposa. Y luego cuando la vio tener hijos, fue como otra faceta de ella para amar, otra faceta nueva para conocer, para explorar. Y luego cuando la vio como abuela, y sí, y en todas esas fases de la vida la pudo ver distinta. Entonces yo creo que eso nos pasa también con Dios. Hay mucho que podemos conocer de Dios, hay mucho que podemos aprender de Él. Y no es solo, ay, porque nos pasa mucho, bueno, ya siento que ya aprendí todo lo que lo que se puede saber de Dios, ya lo conozco muy bien y nos quedamos ahí, ¿no? Y ahí se nos olvida que hay miles de cosas que podemos aprender de Él, nunca vamos a poder terminar de conocerlo, nunca vamos a poder terminar de entender su amor, siempre va a haber una faceta nueva para conocer de Él y para, como decíamos en la adoración ahorita, ese conocerlo me impulsa a poder confiar en Él. Yo creo que eso fue lo que les faltó a este pueblo. Se les olvidó confiar en Él, pues por eso tomaron rutas alternativas, ¿no? Por eso decidieron ellos mismos, con sus propias cisternas, buscar soluciones para su vida, porque esa misma alejarse de Dios y olvidarse y no seguir conociéndolo, les hizo olvidar quién era en verdad Él y por eso no confiaron en Él. Pero creo que también en este mismo pasaje nos da la manera de poder recordar quién es Él, ¿no? Y dice, nunca preguntaron dónde está el Señor que nos sacó de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierra seca y en ruinas, que nos guió por tierra oscura y peligrosa. El vers 7 dice, yo los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de todo lo bueno que producía, pero ustedes profanaron mi tierra. Bueno, y sigue. Pero en esa parte yo creo que es muy clara el hecho de que el recordar lo que Dios ya ha hecho en mi vida es algo que me ayuda a seguir apasionada, a seguir creyendo. Si de pronto te sientes estancado, de pronto no has sentido en mucho tiempo a Dios, no, como que estás en uno de esos momentos raros donde hay mucho silencio de pronto, es bueno recordar qué ha hecho Dios antes. No es que seguimos a Dios solamente por lo que Él hace, pero una parte muy grande de lo que
nos ayuda en nuestra fe, es nuestro testimonio, ¿no? Entonces el poder recordar, yo era así antes y Dios cambió esto, o las cosas estaban así y ahora están así. Todo eso como que me vuelve a apasionar por Dios, me vuelve a recordar quién es Él, qué ha hecho, y da gratitud, ¿no? Y si ustedes piensan en alguien que ha hecho mucho por ustedes, esa gratitud como que te lleva a querer acercarte. Entonces no lo seguimos solo por las cosas que hace, pero esas cosas que hace nos ayudan a seguir con una actitud de gratitud, sí, con esa pasión para buscarlo, para conocerlo más, para ver qué más hay, porque hay mucho más. Entonces, sí. Bien, además de eso nos muestra, en esos versículos que tú decías ahora, entre el 6 y el 7, muestra no solamente lo que Él ya hizo por ellos, Él los condujo por el desierto, los alimentó, su ropa no se desgastaba, los protegió, en la noche había una columna de fuego que los guiaba y los protegía, y en el día una nube también, así que a ellos no les faltó nada con el Señor. Pero usted sabe cómo somos nosotros, para uno no hay nada nunca suficiente cuando hay ambiciones en el corazón. Y a eso se refieren las cisternas rotas. Ya el Señor les había bendecido. Dice que Él los sacó de esos lugares, pero además de eso, en el versículo 7, cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y su abundancia, contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido. Entonces muchas veces el Señor no solo nos saca de lugares difíciles, de circunstancias difíciles, sino que nos bendice y nos da aún más de lo que muchas veces nos imaginemos. Y eso le pasó al pueblo, pero a pesar de eso, se olvidaron de Él. Y dése cuenta que ahí en los versículos siguientes, en el versículo 8, el Señor no solamente responsabiliza al pueblo, está responsabilizando también a los dirigentes. Él habla de los sacerdotes, Él habla de los maestros que no enseñaron la ley, Él habla de los gobernantes que se volvieron en su contra. Es decir, cuando un pueblo entra en declive, entra en decadencia, no es solamente culpa de un gobernante, no es solo culpa del mismo pueblo en sí, somos todos los que somos responsables para que nos levantemos en el momento en que empecemos a ver la decadencia, el pecado, las desviaciones, a predicar la palabra de Dios, a enseñarle a la gente del amor de Dios, a llevarle la palabra de Dios para que retomen su camino y no se basen en sus propias fuerzas, sino se basen en las fuerzas de Dios. Y aunque no es, digamos, nosotros no somos, nuestros hijos no son culpables de nuestro pecado, sí hay una recomendación ahí que le hace al pueblo y le dice que va a entrar en pleito contra ustedes y contra sus hijos. No es que nosotros o nuestros hijos seamos responsables de los pecados que otros hayan cometido. Por ejemplo, nosotros no somos responsables de los pecados de nuestros padres, pero las consecuencias sí quedan y se tienen que asumir. Y el Señor está haciéndole un llamado al pueblo. Si no se apartan de su conducta, si no se apartan de sus ídolos, si no vuelven su corazón a mí, dice que eso va a pasar con las generaciones. Y hoy el Señor yo creo que nos está hablando a cada uno de nosotros para que nos volvamos a Él, para que hagamos un alto en el camino y digamos, hey, el Señor me sacó de esta situación, después el Señor me bendijo, el Señor me ha puesto en estos lugares, en estas nuevas circunstancias de bendición, pero a pesar de eso yo me estoy desviando. Y no solamente te desvías a ti, si tienes hijos, tienes una responsabilidad con ellos, si tienes empleados, si tienes amigos, si tienes cualquier relación que tú tengas, cuando tú cometes errores tienes que revisar porque estás arrastrando contigo a otros que son inocentes. Así que la palabra de Dios es clara y es una palabra muy bonita. Esos versículos de hoy es un enamorado hablándole a su enamorada. ¿Tú por qué me dejaste? ¿Tú por qué te olvidaste de mí? Ahí en el versículo 6 dice, ¿qué vieron de mal en mí? ¿Por qué se apartaron de mí? Y hoy en día pasa eso. ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Por qué se aparta la gente de Dios? ¿Por qué no le aceptan? ¿Por qué no le reciben en su corazón? Amén. Hoy el Señor nos está haciendo ese llamado. Nos está diciendo, si yo los amo. ¿Qué pasa con ustedes? Vuélvanse a mí nuevamente. Acéptenme en su corazón. Recíbanme en su casa, en su relación, en su familia. Permítanme ser el centro de su vida y las bendiciones vendrán. Amén. Así que creyendo en eso, con esa confianza, nos despedimos hoy, con esa alegría en el corazón. No, antes de irnos vamos a orar para despedirnos de este día. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra me muestra tu gran amor, porque tu palabra es eso, fuente de vida, agua que sacia mi sed. Siempre hay respuesta en ti, Señor. Gracias porque tú me amaste primero, dile hoy.
Y Señor, yo quiero amarte y hoy orar porque ese amor, ese primer amor, vuelva a cada uno de nosotros si lo hemos perdido. Ayúdanos a enamorarnos cada día más de ti. Enséñanos, Señor, y apártanos de cualquier fuente diferente a la tuya. Apártanos, Señor, de todas las filosofías vanas y vacías, de todo lo que sustituye tu verdadero amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer ese cambio en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, para que los nuestros también puedan heredar este gran amor que tú nos has entregado en la cruz del Calvario. Te amamos, Señor, y hoy oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Comparta este video para ser de bendición y llegar con este mensaje a muchos más. Que el Señor llene tu corazón, tu vida y todo lo que está en ti vacío, que sea esa fuente inagotable. Dios les bendiga. Si Dios permite, nos vemos el próximo miércoles. Chao.